El régimen iraní se está desmoronando a una velocidad vertiginosa mientras su sistema se ve obligado a cerrarse ante los ojos de todo el mundo. El régimen había afirmado que sobreviviría durante años. Construyeron toda su estrategia de supervivencia en escenarios de conflicto militar caliente y guerrilla. Pero el conflicto caliente terminó, y en su lugar llegó algo mucho más grande y mucho más ingenioso. Algo que cerraría todo el sistema del régimen. Bloqueo total sin disparar una sola bala. Además, incluso si Estados Unidos no participa en ninguna acción militar directa, a partir del 1 de mayo, las indicaciones actuales y las imágenes satelitales señalan el colapso del sistema del régimen en solo 6 semanas. El presidente Trump dice que sus oleoductos están cerca de explotar. Informes dicen que el país se quedará sin almacenamiento de petróleo en 12 a 22 días. La administración de Teherán, debido a que sus tanques de almacenamiento de petróleo en tierra han alcanzado sus límites, está luchando por mantener el sistema a flote bombeando el petróleo crudo extraído directamente a los petroleros que esperan en el mar. Esta táctica, conocida en la industria como almacenamiento flotante, es en realidad un paso de emergencia tomado para posponer el bloqueo del sistema. Estos enormes barcos esperando en alta mar no se están utilizando para entregar su carga a compradores globales. Estos barcos sirven solo como almacenamiento temporal para aliviar la presión letal en las instalaciones en tierra y mantener los pozos de petróleo en funcionamiento. Los cálculos de analistas de inteligencia de código abierto y el análisis energético integral de políticas extranjeras, con fecha 28 de abril de 2026, muestran que esta capacidad flotante puede comprarle al régimen solo de 2 a 6 semanas de tiempo. En otras palabras, esta capacidad flotante proporciona al régimen solo 14 a 42 días de respiro. Cuando juntamos estos datos técnicos y cálculos, la inevitabilidad matemática de la crisis que se avecina se vuelve clara. La estrategia de bloqueo que Estados Unidos ha implementado en el estrecho de Hormuz está convirtiendo el tiempo y el aislamiento financiero en un arma devastadora en lugar de atacar refinerías con misiles. La administración de Washington no quiere gastar miles de millones de dólares en misiles JASSM ni arriesgar activos aéreos. En cambio, está siguiendo una táctica de estrangulamiento completamente silenciosa y de desgaste sin darle a Teherán la motivación de un ataque externo que podría usar para unir a su inquieta población. Este bloqueo está cortando toda forma de entrada de divisas extranjeras al cerrar las fronteras. Cuando todo el almacenamiento en tierra y en alta mar está lleno, el riesgo de que la presión del oleoducto alcance niveles peligrosos y el sistema llegue físicamente a un punto de ruptura es extremadamente alto. Cerrar un pozo de petróleo no es como cerrar un grifo de agua en casa. Cuando se detiene la producción, los equilibrios de presión natural bajo tierra comienzan a deteriorarse. Reactivar ese pozo meses después requiere un trabajo técnico a gran escala enormemente grande y miles de millones de dólares en nueva inversión. Cuando la capacidad de almacenamiento limitada se desborda, el sistema se verá obligado a detener la extracción de petróleo. Aunque los funcionarios del régimen están tratando de ganar tiempo con viejos tanqueros esperando en el mar, no pueden evitar que el verdadero peligro crezca desde dentro. El petróleo es el principal torrente sanguíneo de este mecanismo estatal. Cuando este flujo se detiene, las instituciones del Estado comienzan a quebrar una por una. Según filtraciones obtenidas por The Wall Street Journal, la decisión de extender el bloqueo indefinidamente muestra que la administración Trump no está ofreciendo a Teherán una salida honorable. Las condiciones se están volviendo cada vez más severas y el sistema está siendo dejado para ser aplastado bajo su propio peso. Entonces, cuando la moneda extranjera que entra en las arcas del Estado se acerca a cero, ¿cómo mantienes en pie esa enorme estructura militar y burocrática que ha dominado la región durante años? Las agencias de inteligencia están calculando meticulosamente la duración que el régimen puede mantener a flote la economía utilizando sus reservas de petróleo existentes. A pesar de la ausencia de un enfrentamiento militar caliente con misiles volando, la principal fuente económica de Irán está siendo arrastrada hacia un estado de agotamiento. El aislamiento económico está devastando no solo el comercio exterior del Estado, sino también el sistema salarial, la motivación fundamental del aparato de seguridad interna. Cuando los petroleros en el mar se llenen y desborden y los tanques de almacenamiento en tierra emitan la alarma, la administración de Teherán no tendrá ningún activo tangible que pueda convertir en efectivo. Estos datos revelan que al final del periodo de 6 semanas, Irán enfrentará no solo un cuello de botella logístico temporal, sino una crisis estatal existencial en toda regla. El cierre de las válvulas de petróleo es solo la primera etapa de un devastador efecto dominó.
La detención de la entrada de divisas en las arcas del Estado se refleja directamente en la mesa de la persona de a pie y en las carteras de las fuerzas de seguridad que protegen al régimen. En su estado actual, la economía iraní está atravesando una turbulencia extremadamente severa. La tasa de inflación se ha disparado el 67%. Con la moneda perdiendo valor a niveles récord y 2 millones de personas perdiendo sus empleos, esta crisis ha empujado al país a lo que es esencialmente una lucha por la supervivencia. La sacudida de la estructura económica a este grado está creando una ola de destrucción que penetra en cada célula del tejido social. El mecanismo estatal ha comenzado a distribuir cupones de alimentos de emergencia por valor de $7 por persona solo para mantener a la población en un nivel mínimo. En un panorama donde el salario mínimo mensual ronda los $130, el hecho de que incluso un bloque común de queso se venda por $5 muestra la gravedad de la situación. Esos cupones distribuidos no significan tanto aliviar la desesperación, sino confesar oficialmente la magnitud de la crisis. Mientras la gente forma largas filas para acceder a alimentos básicos, las actividades del mercado negro se están extendiendo rápidamente. La impotencia del gobierno para gestionar esta crisis está dando lugar a una acumulación silenciosa pero profundamente creciente de ira en las calles. Esta crisis económica también está afectando a la burocracia de seguridad que mantiene al Estado en pie en su núcleo. Los regímenes pueden comenzar la lealtad con ideología, pero la sostenibilidad siempre depende del poder financiero. El día que no puedas pagar a tus fuerzas armadas es el día en que los límites de tu autoridad comienzan a erosionarse efectivamente. Informes confiables del campo confirman que la fuerza policial ha recibido pagos atrasados en múltiples ocasiones. Se ha documentado claramente que el personal militar no ha recibido un salario durante meses. Esperar que un soldado o un oficial de policía que no puede llevar pan a casa choque con su propio pueblo en las calles por la supervivencia del régimen es un error estratégico enorme. Actualmente, los casos de deserción en todos los niveles dentro de las fuerzas de seguridad de Irán están mostrando un aumento serio. La erosión y las pérdidas disciplinarias en el ejército regular prueban que el sistema se está pudriendo desde dentro. Esta fragilidad extraordinaria dentro del aparato estatal está sentando gradualmente las bases para una ola masiva de motines. Los salarios impagos están provocando no solo deserciones individuales, sino también el debilitamiento de la cadena de mando en los niveles de mando. Una estructura que no puede encontrar policías motivados para patrullar las calles, que no puede mantener a sus soldados en sus unidades para vigilar las fronteras, se vuelve frágil incluso sin una operación militar desde el exterior. El bloqueo está haciendo lo que la intervención militar no pudo. Están separando los recursos humanos que forman la armadura protectora del régimen del sistema a través de la inanición financiera. Por supuesto, esta onda expansiva no se limita solo a las fronteras de Irán. El bloqueo de Estados Unidos también acarrea costos elevados reflejados en los mercados globales. Según un análisis recopilado por The Wall Street Journal a partir de datos del mercado global, los precios de la gasolina en el mercado interno estadounidense han subido a $4.18 por galón, presionando a los consumidores. Los precios globales de los fertilizantes han subido un 90% por encima de los niveles previos a la crisis, amenazando al sector agrícola. Las cadenas de suministro globales están sufriendo heridas serias por este bloqueo geopolítico. Sin embargo, la administración de Washington ve estos costos como un precio estratégico y elige soportar esta carga. En el plan a largo plazo, soportar estas fluctuaciones en la economía global en lugar de gastar municiones costosas se perfila como una elección altamente racional para debilitar a Irán desde dentro. El régimen está apostando a que Estados Unidos se cansará de las fluctuaciones económicas globales y aliviará la presión. La decisión de la Casa Blanca de extender el bloqueo muestra que esta apuesta resultará en contra de Teherán. A medida que se estrecha la ventana de 6 semanas, la sequía financiera interna está alimentando un ambiente de caos total. Los intentos del público de retirar sus pequeños ahorros de los bancos, el acceso a productos básicos llegando a un punto muerto y la incertidumbre en las calles están causando que la autoridad civil del Estado se evapore rápidamente. Mientras la crisis económica golpea las calles, una feroz y despiadada guerra de poder se está desarrollando en los cerrados corredores políticos de Teherán. Mientras se espera que el mecanismo estatal se una en torno a una mente común durante momentos de crisis, la situación en Irán sigue un curso completamente diferente. Las líneas de falla entre el ala del gobierno civil y el ala militar, particularmente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se están fracturando con un gran estruendo. Los líderes civiles, al ver la tormenta que se avecina, están esforzándose por mantener abiertos los canales diplomáticos para detener la hemorragia y proporcionar alivio al país.
Como se transmitió en el boletín de crisis de Al Jazeera con fecha 12 de abril de 2026, la directiva del ministro de Relaciones Exteriores de abrir el estrecho de Hormuz al tráfico de barcos civiles fue un claro reflejo de este enfoque pragmático. Pero este paso razonable por parte de la autoridad civil fue instantáneamente saboteado por los halcones militares. El mismo día de la directiva del ministro de Relaciones Exteriores, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomó una decisión radical, atacando barcos en la región y manteniendo efectivamente el estrecho cerrado. Esta acción no fue simplemente un mensaje duro para el mundo exterior, también fue el indicador inconfundible de que la división interna había alcanzado un punto en el que el gobierno civil había perdido completamente su iniciativa de toma de decisiones. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha tomado por la fuerza el control del país de los políticos civiles. El presidente, el parlamento y la burocracia de asuntos exteriores están siendo progresivamente aislados de los mecanismos de toma de decisiones estratégicas. Pero la toma de poder por parte del ala militar contiene una paradoja irresoluble en sí misma. El IRGC ha tomado el timón del Estado, pero carecen completamente de los recursos económicos para financiar la enorme estructura que han tomado, los salarios de millones de funcionarios y los servicios públicos. Mantener el poder cuando las arcas están vacías significa asumir solo todo el costo político y social de la crisis. Por un lado, los cuadros civiles que quieren sentarse a la mesa de negociaciones y aliviar las sanciones esperan impotentes. Por otro, los comandantes radicales que califican esto como traición intentan mantener el statu quo. En el frente diplomático, los esfuerzos de Teherán chocan contra el frío muro que Washington ha construido. Como se refleja en los informes diplomáticos de CNBC con fecha 1 de mayo de 2026, Irán está tratando de ganar tiempo y romper el bloqueo al transmitir nuevas propuestas de alto el fuego actualizadas a través de Pakistán. Aunque estas iniciativas diplomáticas causan fluctuaciones a corto plazo en los mercados globales, no cambian la realidad actual sobre el terreno. La administración de Trump no está llevando a cabo un proceso de negociación clásico. Más bien, está moldeando la situación de acuerdo con sus propios objetivos estratégicos. Sobre la mesa no hay concesiones mutuas para negociar, sino condiciones extremadamente severas impuestas por Washington. Estados Unidos sabe matemáticamente que el tiempo está a su favor y prefiere esperar en lugar de entrar en una escalada militar. La paciencia aquí se ha convertido en un arma tan grande como el propio bloqueo. Las referencias históricas muestran con bastante claridad dónde terminan los regímenes que no pueden pagar salarios y cuya autoridad civil ha sido destruida. Los sistemas que pierden la capacidad de financiar sus fuerzas armadas se desintegran desde dentro sin ser sometidos a una intervención militar importante desde el exterior. La disolución de la Unión Soviética en 1991, la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011, o el desmoronamiento del régimen de Assad en Siria en 2024 ocurrieron fundamentalmente a través de las rupturas que las mismas crisis financieras crearon en la burocracia de seguridad. En Irán, también el reloj avanza con el mismo mecanismo. El ala pragmática dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el segmento que ha estado transfiriendo la riqueza del país a refugios seguros en el extranjero durante años, percibe la destrucción que se aproxima. El momento en que entiendan que el sistema se irá completamente a la bancarrota, la probabilidad es alta de que sacrifiquen al ala ideológica rígida para asegurar sus propios activos y futuros. Esta aguda división dentro del régimen está sentando las bases de un golpe palaciego o purgas de alto nivel en un futuro cercano. A medida que el bloqueo continúa, las divisiones internas se profundizan aún más. El dinero se acaba y el mecanismo estatal se bloquea lentamente. El sistema que libró luchas de influencia a lo largo de la geografía de Oriente Medio durante años, ahora se está convirtiendo en víctima de su propio callejón sin salida estratégico y del cerco financiero de Estados Unidos. La respuesta a la pregunta de qué sucede después de que los tanques de petróleo se desbordan es bastante sencilla. Las líneas de producción se detendrán, los flujos de moneda que llegan al tesoro se secarán y la economía comenzará a disolverse, comenzando primero con el aparato de seguridad. Este cerco que mantiene a Teherán en una posición atrapada está erosionando rápidamente la capacidad misma de Irán para ser un estado. Los petroleros cargados de petróleo esperando frente a las costas de la isla Karg no son más que espejismos temporales que posponen el inminente fin del régimen. Los datos analíticos revelan, con certeza matemática, que las capacidades de almacenamiento alcanzarán sus límites en un plazo de 6 semanas. Cuando llegue ese momento, las bombas se silenciarán, los pozos de petróleo se cerrarán y la línea vital que sostiene la economía se cortará.
Un Estado no puede sobrevivir a una ecuación en la que no puede pagar a sus fuerzas armadas, donde carece de los recursos humanos para reclutar a sus hijos en armas y donde sus propios administradores se han vuelto unos contra otros. La estrategia de estrangulamiento silencioso de Washington está paralizando los puntos de resistencia de Irán desde dentro. La enorme estructura de seguridad del régimen avanza rápidamente hacia la fase de colapso. El tiempo está corriendo. El dinero se está agotando. Para Teherán, el proceso de colapso ahora se mide no por misiles, sino por un reloj que está avanzando directamente. Entonces, a medida que se desarrollan estas 6 semanas mortales, ¿quién es el verdadero poder que mantiene al Estado como rehén desde dentro? ¿Y por qué están observando cómo se desarrolla esta destrucción? Cuando reunimos todos estos desarrollos, la realidad estructural que emerge es esta. Irán ya no puede ser analizado como un Estado en el sentido tradicional. Irán es una estructura donde una poderosa red paramilitar tiene una influencia decisiva sobre tanto las fuerzas armadas como las instituciones políticas en su núcleo. El líder supremo Mojtaba Khamenei está en coma, inconsciente de su propio nombramiento. La autoridad real del presidente Pezeshkian es extremadamente limitada, incluso si no está bajo arresto domiciliario. El comandante del IRGC, Bagheri, está gestionando la guerra táctica y torpedeando cada canal diplomático. Y Ghalibaf, líder del equipo de negociación, ha sido marginado por el ala militar de su propio régimen a pesar de ser de origen IRGC el mismo. Cuando analizamos esta estructura, lo que vemos es una organización militar disfrazada de Estado. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo un ejército, también es el mayor actor económico de Irán, un imperio masivo en construcción, telecomunicaciones, petroquímicos y banca. Si llega la paz, este imperio es cuestionado. Si la guerra continúa, crece. Esta es la razón estructural por la cual las afirmaciones de arresto domiciliario, sean verdaderas o no, parecen tan lógicas. Para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la paz es más peligrosa que el colapso económico. 5 explosiones fueron reportadas en Teherán esta mañana en menos de un minuto entre sí. Luego, fuentes iraníes dijeron que estos eran sistemas de defensa aérea siendo probados y que no hubo ataque. Esto fue un simulacro, pero su momento es preocupante. Afirmaciones de golpe, expiración de alto el fuego, exhibiciones de misiles y simulacros de defensa aérea, todo dentro de las mismas 24 horas. Irán está preparando para la guerra o enviando a su propia gente el mensaje de que estamos en control. Quizás ambos. Y esta fragilidad hace que Irán sea más fácil de manipular para actores externos. Rusia y China pueden ver al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como un socio preferido porque los regímenes militares son más predecibles en su rigidez ideológica. Pero esa misma rigidez priva a Irán de flexibilidad diplomática y aumenta el riesgo de escalada en cada punto de crisis. Las redes de apoderados de Irán, Hezbollah, Hutíes, milicias iraquíes, podrían ser utilizadas de manera más agresiva bajo el control total del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y esto podría arrastrar a toda la región a una inestabilidad crónica. La dimensión nuclear también es preocupante. El dominio total del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría acelerar las actividades de enriquecimiento y hacer imposible cualquier acuerdo nuclear. Las líneas rojas trazadas por figuras como Bagheri eliminan la flexibilidad de los negociadores civiles. Acercarse al umbral nuclear militar podría desencadenar una carrera armamentista regional. Arabia Saudita y Turquía podrían enfrentar presión para lanzar sus propios programas nucleares. Y la probabilidad de una intervención militar preventiva israelí aumenta porque bajo el dominio del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la diplomacia ya no funciona. Las próximas 6 semanas tienen la naturaleza de un presagio, un cambio que redibujará el mapa geopolítico de Oriente Medio. Compartan en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no se detienen aquí. Si desea escuchar los detallados dosieres de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción y no te quedes atrás en la agenda mundial en ningún lugar bajo ninguna circunstancia. Gracias por elegirnos.